A ver, voy a empezar a explicar el 5.3 del tema, que es la interpretación geométrica. Imaginad que tenemos unos ejes cartesianos y aquí tengo una función. Aquí tengo el punto A, f de A, es decir, en la X es una A y en la Y una f de A. Imaginad que yo ahora cojo un punto X. Este punto tiene su Y, que es f de x. Este punto es el punto x, f de x. E imaginar que yo ahora trazo la recta que pasa por estos dos puntos. Esta recta que pasa por esos dos puntos tiene una pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? Pues se calcula viendo cuánto este trocito. Este trocito es f de x menos f de a. Este trocito desde aquí hasta ahí. ¿Por qué? Porque f de x es desde aquí hasta aquí y f de a es desde aquí hasta aquí. Por tanto, a f de x le quito f de a y este trocito me sale f de x menos f de a. Y ahora voy a calcular cuánto es este trozo. Este trozo es x menos a. ¿Por qué? Porque si x de aquí hasta aquí y le quito a, que es desde aquí hasta aquí, me sale lo que es este trocito. Pues la pendiente de esta recta, la voy a llamar m, sería f de x menos f de a partido de x menos a. Esto sería la pendiente de esa recta que pasa por estos dos puntos. ¿Qué ocurre? Ahora imaginad que la x, en vez de ser esa, la cojo más para acá. Y cojo, por ejemplo, otro bolígrafo. Imaginad que ahora la x va a ser esta. La x, ahí sería este punto, y aquí estaría ahora f de x. Si yo ahora hiciera la recta que pasara por estos dos puntos, la pendiente sigue siendo f de x menos f de a partido de x menos a, pero ahora ya esta x es esta. ¿Qué ocurre? Si la x se aproxima cada vez más a a, al final se van a convertir en el mismo punto. Imaginaros, si yo ahora cojo una x más cerquita, esa es la x, esa es la f de x, y trazo la línea que pasa por esos dos puntos. Fijaros que la línea, cuando x se aproxima a a, esa recta se va a convertir en una recta, la recta tangente a este punto A. ¿Por qué? Porque cuando x se aproxima mucho a, se van a convertir en un solo punto. ¿Y qué recta pasa por un solo punto? La recta tangente a la función en ese punto. Entonces, cuando os dicen la interpretación geométrica y os explican la definición de derivada, que es el 5.2, os puse esto. ¿Qué significa? Esto va a ser la derivada de la función en a. ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente, porque habíamos visto que todo esto eran las pendientes de las rectas que pasaban por estos dos puntos. Pero cuando x se aproxima a a, esa recta, en vez de que pase por dos puntos, está pasando solamente por un punto, que es a, porque la x se aproxima tanto a que se convierte en un solo punto. Entonces, esta pendiente es la pendiente de qué recta? De la que pasa solamente por a, es decir, es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Entonces, por eso decíamos que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente. ¿Esto para qué sirve? El 5.3 es solamente para que sepáis de dónde salen las cosas. Nada más. Esto es el 5.3. Y ahora vamos a hacer algún ejercicio del 5.2, que es usando la definición. Vamos a ver. Imaginad que yo tengo una función, esta, y me dicen que calcule la derivada en 5. Voy a usar la definición. La derivada en 5 es el límite cuando x tiende a 5 de f de x menos f de 5 partido de x menos 5. Y ahora hago este límite. Límite cuando x tiende a 5
abajo es igual, f de x, esto es x, f de 5 sería 2 por 5. Vamos a ver. Esto sería abajo x menos 5 y aquí sería 2x menos 2 por 5, 10. Si yo voy a hacer este límite, ¿os acordáis? La regla 1, si sustituimos arriba y abajo, me sale un 0 partido 0. ¿Cómo se resolvían este tipo de límites? Pues factorizo arriba, factorizo abajo, que en este caso ya está factorizado, y en este caso eso y eso se me va. Y me quedaría que el límite cuando x tiende a 5 de 2 va a ser 2. Por tanto, la derivada f' de 5, la derivada de f en 5 es 2. Y esto sería el 5.2 que os puse yo del tema.